Aún estamos en una época en que se suele asociar al marxismo con todo un conjunto de ideas, las cuales están más en relación con el progresismo, y por ende, con teorías provenientes de la Academia Angloamericana, relacionadas a las ideologías post, es decir, postmodernismo y más específicamente postestructuralismo, estando estas tendencias fuertemente influenciadas por la Escuela de Frankfurt, y las cuales pueden expresarse políticamente en una orientación más socialdemócrata liberal, de izquierda libertaria, anarquista o directamente indefinida en lo político en tanto a proyecto concreto. Cuando se menciona el marxismo en el ambiente universitario, es filtrado a través de estas tendencias, y no en su forma propia, que es la del materialismo dialéctico. A esto llamamos la desmarxificación de Marx. Y son autores como Foucault, Derrida y otros contemporáneos como Butler los que predominan en la academia. Ideas como la resistencia de las minorías, la deconstrucción y la performatividad son parte del canon teórico e ideológico académico actual. Pero ¿de dónde salen estas ideas tan implantadas en las universidades? Hay que entender el fenómeno post como un signo de decadencia del pensamiento occidental, relacionado con la victoria del capitalismo como modo de producción e ideología dominante en Occidente, así como los cambios en los paradigmas de la ciencia, la tecnología para adaptarse a esta nueva fase de descentralización y financiarización. La pretensión de esa maraña que es el pensamiento posmoderno fue chocar con los presupuestos de la modernidad, su humanismo, racionalismo, universalismo y sentido reflejado en las instituciones, así como suplantar las grandes narrativas por una lectura textualista de las relaciones sociales. El proyecto fallido de la modernidad es suplantado por una crítica puramente negativa en tanto a proyecto social, político y económico. Los que en su momento fueron los pilares de la racionalidad occidental burguesa, en su fase ascendente, el humanismo, el historicismo concreto y la razón dialéctica entran en decadencia, dada la crisis al interior del capitalismo que en un determinado momento histórico hizo visible las contradicciones entre las ideas que lo sostenían y en la realidad concreta y sus consecuencias en el paradigma de las ciencias y la economía. Así es que la indefinición política de pensadores como Foucault o Derrida terminan alejando cualquier posibilidad de análisis materialista de la realidad, para hacer foco en las microresistencias que orbitan estos movimientos y partidos progresistas. La sustitución de una narrativa donde el proletariado es el sujeto histórico de la revolución social y productiva por una épica del oprimido, en la que de a poco el gobierno irá satisfaciendo los derechos inconclusos y prometidos desde la Ilustración, así como los nuevos derechos creados en torno a las microresistencias, siendo la institución académica la pata ideológica de esta forma de entender las necesidades de la sociedad. Yendo a las ideas y sus autores, uno de los favoritos en las universidades es Foucault y su teoría del poder, en la que queda de lado por completo el sujeto histórico del proletariado como clase, y el poder se entiende por ser relacional y descentralizado. Esto da lugar a una lucha en la red de poder y a resistencias. No hay metarrelato ni metalenguaje que pueda expresar lo universal, ni método que pueda dar cuenta de las relaciones de clase. Todo queda por disputarse en los dispositivos de control que son las instituciones y sus discursos particulares, siendo estos discursos reflejo de la racionalidad técnica que desemboca en todo autoritarismo. Hay un poder normalizador que se expresa en estos dispositivos y es compartido tanto por el fascismo como por el comunismo, siendo este último otra expresión de la razón instrumental occidental. Foucault claramente está más fuertemente inspirado por Nietzsche que por Marx, Engels o cualquier pensador socialista. En el caso de Derrida, su concepto de deconstrucción se volvió clave para la academia. Al estar los discursos abiertos a todo tipo de modificación,
se crean infinitas narrativas. Así todo texto filosófico, teórico, puede y debe ser reconfigurado, como cualquier otro texto. Esto es tomado por muchos académicos y reflejado en la actual puja del lenguaje como medio de cambio social. Por su lado, Butler, discípula de Foucault, es de las más usadas en las cuestiones de género con su teoría de la performatividad, la cual plantea que el género se expresa performativamente y no guarda relación intrínseca con el sexo biológico. Los géneros, y lo binario, se construyen mediante el lenguaje y no son categorías que expliquen las determinaciones particulares de los cuerpos. Esto tiene una fuerte influencia en el feminismo hegemónico actual, el cual se concentra más en este aspecto performativo que en el cuerpo y su importancia en el rol histórico de la mujer. No es más que una metafísica que se piensa superadora del esencialismo. La teoría queer a la que pertenece Butler se escabulle, por ejemplo, en la ESI, enseñando esta distinción entre género y cuerpo, y por lo tanto abriendo la posibilidad de una fragmentación sexual. Pero este individuo que juega con los roles de género no se contrapone en absoluto con las demandas del capitalismo realmente existente, sino que las potencia. Lyotard, otra figura clave e influyente, rechaza la teoría valor-trabajo y el trabajo abstracto alienado como productor de plusvalor. La teoría postindustrialista rechaza esta base del pensamiento marxista, ya que las nuevas formas de producción y circulación reemplazarían al esquema industrial de la época de Marx. La producción se inmaterializa y por lo tanto deben usarse nuevos métodos para explicar esta nueva fase del capitalismo. Pero lo que Lyotard y otros posmodernos no contemplaron es el hecho de que la teoría del valor puede seguir perfectamente explicando la producción y circulación de capital, contemplando todas las nuevas áreas de trabajo relacionadas a los servicios y los algoritmos. La relación fundamental entre capital y trabajo subsiste en las nuevas formas. También cabe mencionar a otros pensadores no exactamente posmodernos y hasta contrarios a esta tendencia en muchos casos, como es Jürgen Habermas, el cual surgió de la misma escuela de Frankfurt, pero buscando retomar las ideas de la Ilustración. Sin embargo, este también termina siendo funcional al paradigma liberal democrático. Rechaza el método marxista y su teoría de la actividad humana asociada a la técnica y el trabajo, para suplantarla nuevamente por el lenguaje. Se vuelve a posiciones que intentan explicar el movimiento de la historia por medio de las ideas y principios ético-morales, como fundacionales del Estado y el derecho. Otra corriente importante es el postmarxismo de Laclau, una teoría que niega la importancia de la lucha de clases, y a pesar de su supuesto origen marxista, cae en las trampas e influencia de los antes mencionados postestructuralistas. Cabe mencionarlo, dado que el término postmarxismo es usado comúnmente como una supuesta prueba de la relación entre marxismo y pensamiento posmoderno. Otros favoritos, no ya relacionados tanto al fenómeno post, pero sí a la lingüística o la filosofía política, son Noam Chomsky y Hannah Arendt, propagadores de las leyendas anticomunistas más conocidas, desde los sectores tanto anarquistas como progresistas. El clásico argumento de una Unión Soviética burocratizada por Stalin y desviada de un socialismo puro e imaginario, nacido del autonomismo, la democratización y lo local, contra todo intento de toma del poder estatal por parte de la clase trabajadora, lo cual desembocaría inevitablemente en un totalitarismo. Estos autores reemplazan el sujeto clave del marxismo y el materialismo dialéctico, el proletariado, por estas redes relacionales de lenguaje, performatividad o legalidad. Por un lado, se pasa de una concepción total del sujeto, el Estado y la comunidad a una fragmentaria, de lo macro a lo micro, de la búsqueda de unidad y determinación a la incertidumbre adrede. Por el otro, se pretende explicar la política, el poder y la economía desde una ética fundacional y por el derecho que se deriva de esta, siendo la crisis del capitalismo y sus consecuencias fallos que pueden ser resueltos por la democratización o aplicación correcta de las normas
y leyes. Y esto puede derivar en las reformas necesarias para contrarrestar, por ejemplo, al neoliberalismo con una alternativa más comunitaria. Pero este ideal democrático jamás da cuenta del funcionamiento real de las distintas fases del capitalismo, de la relación de la economía con la política y de la contradicción interna del sistema. Las instituciones educativas reproducen estas ideas creyendo tratar con el origen mismo de las consecuencias del capitalismo existente. No solo que estas instituciones no son marxistas, sino que muchas veces son pre-marxistas. Estas tendencias en las instituciones se piensan de avanzada, pero operan con ideas ya superadas por la crítica marxista a la ideología, incluso en su época, y aún hoy nos sirve para afrontar los nuevos desafíos del mundo contemporáneo, ya que no ha agotado su potencial. Al asociarse la imagen de Marx a teorías claramente antimarxistas, se le da arsenal al liberalismo, al cual le será más fácil asociar las teorías post y progresistas al marxismo y las modas académicas, convirtiendo esto en sentido común. Así, los usos y menciones de Marx en las universidades están pasadas por el filtro de estas teorías e ideologías, o simplemente es invocado porque siguen otorgando cierto prestigio intelectual. Además de que es imposible no nombrarlo, aunque sea por su importancia histórica. Pero esto no significa que se lo enseñe realmente. El foco del marxismo en las ideas siempre estuvo relacionado con la crítica, a la economía política, a la filosofía alemana, al socialismo utópico, así como promover las ideas del socialismo científico. Pero lejos está la tradición marxista de tomar a las ideas como principio de realidad, o tomarlas como un valor en sí mismo, y el mundo filosófico y académico en general como el ámbito donde dar lugar al cambio social. Comúnmente se considera la educación como una especie de medio o herramienta para poner fin a diversos problemas sociales o económicos, como la desigualdad o la pobreza. Resulta necesario matizar esta cuestión para comprender la situación educativa y la concepción idealista y moralista que tienen de ella algunos intelectuales y funcionarios y docentes autopercibidos de izquierda. Resulta curioso cómo las instituciones educativas siguen presentándose consciente o inconscientemente la imagen de una suerte de santuario ajeno a la realidad social que pretende mediante los discursos del derecho transformar. Esto tendría que ver, según la academia, con la lucha de micropoderes enfrentados por el dominio del sentido. Pero el hecho de tener que hacer del docente un funcionario que garantice un derecho sin tener en cuenta la satisfacción de las necesidades para la vida humana del alumnado, las cuales son imprescindibles para acceder a la educación de una manera más justa, implica una visión aislada de la institución educativa. La pretensión de la producción de una sociedad distinta a la actual dentro de los límites de la lógica de esa misma sociedad, sin esclarecer el problema real, constituye la creencia de que las instituciones poseen en sí mismas la fuerza y la voluntad necesaria para tal cambio, razón por la cual se les exige y se les encarga cada vez más funciones. Una explicación desde el marxismo daría cuenta, ante mayor desigualdad material, mayor normativas reformistas. Es necesaria una superación de la filosofía como mera lucha especulativa y usarla para aclarar a la gente su posición concreta en el mundo, el porqué de esta y sustituir la falsa esperanza del cambio ideológico por una más próxima a la realidad.